Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal más mexicano. Hoy vengo a hablarles de mi país. Como ya vieron en el título, la independencia de México se celebra el 16 de septiembre. Aunque es la fecha oficial, desde 1896 se comienzan los festejos desde la noche del 15. En mi época de primaria tenía una compañera que bailaba junto con sus dos hermanos. Siempre nos invitaban, hacían fiesta mexicana. Había comida, música y por supuesto bailables. Hacían este baile, no me acuerdo cómo se llama, pero lo de los cuchillos. Ella usaba de estos vestidos largos ok, pero eso era como lo más cercano que yo tenía a celebrar esta fecha, porque en mi familia nunca se llevó a cabo una celebración como tal. Hasta mi época de prepa se me ocurrió, me acordé de esto, les comenté a mis familiares y lo celebramos. Si no me equivoco, nada más fue en una sola ocasión, pero estuvo genial, estuvo chido. Y la verdad, pues quería hablar de este tema. Hace muchísimo que no subo video, como se podrán dar cuenta en el canal. Y qué mejor manera de hacerlo que hablando de mi país, de mi cultura, de todo lo que engloba mi lindo México. Ok, vamos a hablar de 5 temas diferentes, ¿ok? Cómo fue la independencia, nuestra cultura gastronómica y turística, obviamente, nuestro cine, el cual tiene que ver con el cuarto tema, que es el impacto en Yugoslavia, y nuestra música, ¿ok? Esos son los temas que vamos a tocar. Ya vino la Charles a saludar. Para los que no saben, mi marido tiene otro canal, el Mario Random. Bueno, tiene su canal, más bien. Y Charles ya es alguien muy famoso. Ahorita está de enfadosa, vino a saludar. Di hola. Di hola. Bueno, a su manera dijo hola. Primero vamos a hablar de cómo fue la independencia. La guerra por la independencia mexicana duró 11 años. Las etapas en las que suele ser dividido este periodo histórico son 4. Iniciación, organización, resistencia y consumación, ¿ok? La primera etapa fue el inicio de la guerra, que fue entre 1810 y 1811. El inicio de la guerra consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, liderada por don Miguel Hidalgo y Costilla. Esto fue motivado por la rabia desatada ante las injusticias que vivían los indígenas y campesinos en su mayoría. La segunda etapa fue de 1811 a 1815. José María Morelos y Pavón es la figura más significativa en esta etapa. ¿Por qué? Él gestionó el primer congreso de Anahuac, que tomó el movimiento insurgente de un marco legal propio. Félix Calleja del Rey ordenó el fusilamiento de Morelos y aprovechó para desarticular el movimiento de independencia. Tercera etapa, de 1815 a 1820. Después de la muerte de Morelos, los grupos insurgentes lucharon de manera aislada, sobre todo en la Sierra Madre Sur y en Veracruz, caracterizado por la resistencia con sus principales promotores, el español Francisco Javier Mina y el criollo Vicente Guerrero. Ya entrando a la cuarta etapa, que fue en 1821, esta etapa transcurre entre febrero, con la firma del Plan de Iguala, y el 28 de septiembre, con la lectura del Acta de Independencia. Como parte del Tratado de Córdoba fue firmado el Plan de Iguala, que definía 3 garantías: religión, independencia y unión. Finalmente, llegado a un acuerdo, se dio lectura en el año 1821 esta acta, el Acta de Independencia, lo que nos hizo oficialmente un país libre. Aquí es cuando empieza nuestro segundo tema, la gastronomía y el turismo. Existe algo que se llama patrimonio cultural. Entre los que México posee se encuentra el Centro Histórico de México y Xochimilco, la zona arqueológica de Monte Albán, el Centro Histórico de Puebla, la ciudad prehispánica de Teotihuacán, el Ciancán, la ciudad de Guanajuato, la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, el Hospicio Cabañas, de aquí de mi lindo Jalisco, la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca, el paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de tequila, entre otros. ¿Sabían que los tacos, los tamales, el mole, el pozole y los chiles en nogada son patrimonio cultural gastronómico, incluso patrimonio inmaterial de la humanidad?
El pozole sí debo aclarar que a mí me encanta, me atrevo a decir que es mi platillo favorito, pero en lo personal no entiendo por qué la birria, las tortas ahogadas, la jericaya o el tejuino no están en esta lista. Hablemos ahora de nuestro cine. En 1936 se filma la cinta Allá en el Rancho Grande, la cual tiene un éxito inusitado no solo en México, sino también en Estados Unidos. Por ello se le considera como la cinta que dio el punto de partida al esplendor de la cinematografía mexicana. Luego de que la cinta fuera un éxito en taquilla, se producieron más filmes similares que se grabaron en localidades rurales. Algunas obras destacadas incluyen Los Tres García, La Barca de Oro, El Gallo Giro y Dos Tipos de Cuidado, que de hecho es mi película favorita del grande Pedro Infante. La verdad es una película que admiro muchísimo, desde pequeña la veo, mi madre es muy fanática, igual que mi padre, de las películas de Pedro Infante, entonces crecí con ellas. Yo crecí viendo cine mexicano y es algo que le recomiendo a todo el mundo, no se salte. La verdad, el cine mexicano es algo genial, algo magnífico, engloba muchísimos temas y no sé, la calidad actoral de nuestro pueblo mexicano es impresionante. Claro que me refiero a la época de antes, la época de oro. No me estoy refiriendo a artistas que ahorita están en el medio, porque si les soy sincera, películas de la actualidad de origen mexicano, pues no he visto. O sea, yo me quedé con las que crecí y de ahí en más ya no busqué, la verdad. También existe el cine de rumberas, del cual destacan filmes como Santa, La Mujer del Puerto, Que Viva México, La Noche del Pecado, El Rosal Bendito, Mujeres de Hoy y Honrarás a tus Padres. El cine de rumberas es famoso, también es muy famoso, pero ganó popularidad a la mala, lamentablemente, ya que este cine se enfocaba mucho a tal cual las rumberas, que para muchos era como algo prohibido, un baile muy sensual, lo cual incitaba al pecado visto en esos tiempos. Ya que hablamos de nuestro cine, ¿qué les parece si ahora les cuento el impacto en Yugoslavia? Una crisis política entre la exrepública socialista y la Unión Soviética abrió las puertas del país balcánico a cintas mexicanas de la época de oro y luego a su música. En 1948 se insubordinó al liderazgo político ideológico de la Unión Soviética. Fue una crisis que enfrentó al entonces presidente yugoslavo Josip Broz Tito con José Stalin. Una de las consecuencias fue la expulsión de Yugoslavia de la llamada Cominform, que es la oficina de información de los partidos comunistas y obreros. El país rechazaba la influencia del comunismo al modo soviético y el capitalismo de Estados Unidos. Como resultado, el régimen de Tito tuvo que resolver un dilema que en su momento fue un tema de debate político: que proyectar en sus salas de cine que no fueran las adoctrinantes películas soviéticas o las imperialistas producciones de Hollywood. La solución la estableció Mosa Pijade. Este hombre es un pintor que había pasado por París en sus años de estudiante de artes, ya que en la capital francesa él conoció cintas mexicanas en su juventud. Para él fue una buena idea que se estableciera esta solución en Yugoslavia. Hubo dos razones para que esta propuesta fuera aceptada. Las películas eran baratas y estaban llenas de referencias a la Revolución Mexicana de 1910. Fue así como comenzó entonces la invasión del cine mexicano a la entonces Yugoslavia, que se extendió después hacia la música con el llamado género Yumetz. Y tocando este tema de la música, vamos a hablar de la música mexicana. No sé si ustedes conozcan a un hombre llamado Mariano Elizaga. Este niño prodigio michoacano y organista de la Catedral de Morelia, a los 16 años fue nombrado por Iturbide maestro de capilla de su corte. Publicó varios libros de teoría musical y fundó la Sociedad Filarmónica y la Academia Filarmónica. Estableció lo que quizá fue la primera imprenta dedicada exclusivamente a la publicación de música y formó y dirigió la orquesta más importante que había tenido el país hasta entonces. Yéndonos a la época actual, para mí los máximos representantes de la música
han sido y serán Juan Gabriel, Pedro Infante, José José, Vicente Fernández, Chabela Vargas, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Lila Downs, Joan Sebastián, Chalino Sánchez, entre otros. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero les guste, denle like, suscríbanse, lo que siempre dicen todos. Muchas gracias. Bye.